Bueno, la clase pasada habíamos comenzado con la unidad 3, ¿sí? No sé si se acuerdan que era la unidad donde el eje es el fútbol y la identidad, ¿sí? Y algunos de los temas que comenzamos a trabajar era eh, la identidad vinculada a los discursos del fútbol desde la perspectiva de los espectadores, ¿sí? Habíamos visto también cómo se dan una serie de discursos conscientes e inconscientes que circulan fuera y dentro de la cancha, y que afectan a la vida cotidiana en la sociedad, ¿sí? Básicamente. Y ahí hemos trabajado con dos artículos de Lelia Gándara, donde ella hace un análisis específico del graffiti, fútbol e identidad, ¿sí? Todos estos temas son los que vemos en la unidad 3, que es una unidad cortita, porque son dos textos muy breves en comparación de lo que venimos viendo en las dos unidades primeras. Así que creo que es también una unidad muy amena de leer y de hacer el trabajo práctico, que ya hoy de nuevo les voy a estar recordando porque la última clase lo vimos muy por encima. No sé si llegaron a leer estos dos artículos de Gándara. Yo les había sugerido que los lean para hoy, para que si tenían alguna duda o consulta pudiéramos conversarlo en este espacio, ya que para la semana que viene tienen que hacer el trabajito práctico. Digo trabajito porque es corto, así que es como una actividad que se podría hacer tranquilamente en el aula, digamos, en una clase presencial. ¿Llegaron a leerlos, a los textos? Sean sinceros, sinceras, no hay problema si no los leyeron. No es que los voy a tomar ahora hoy, así que... Lo que decía propio la bibliografía, que el fútbol tenía una identidad por ejemplo, las palabras que se usaban acá en comparación a Europa. Sí, ella justamente lo que hace es un análisis del discurso del fútbol, o sea que analiza mucho de lo de las palabras, sí. ¿Se acuerdan algo de lo que estuvimos viendo en la última clase en el PowerPoint? Yo les había empezado presentando la autora, ¿sí? Porque, como les decía también en el caso de Archetti, siempre es importante o interesante saber a quiénes estamos leyendo, si son como autores reconocidos en el campo del deporte, no como deportistas, sino como científicos sociales que se dedican a estudiar el fenómeno deportivo, ¿sí? En el caso de Lelia Gándara habíamos visto que ella es lingüista y analista del discurso, por eso justamente a partir de su formación, ella va a analizar las prácticas discursivas, que se pueden ver estas prácticas discursivas, desde un análisis de un graffiti, como habíamos estado haciendo en la clase anterior, analizando los cantos de las hinchadas, analizando el discurso cotidiano del fútbol, donde ella también menciona que en el lenguaje habitual la sociedad utiliza términos que provienen del campo del fútbol, como por ejemplo, tal persona se puso la camiseta, se puso la 10, o fue un gol de media cancha, ¿sí? Como expresiones cotidianas que se usan en el lenguaje, que no está, en una conversación que no está específicamente referida, ¿no? algún aspecto del fútbol, ¿sí? Sino que son sacadas de contexto, pero utilizadas. Y ella también analiza los chistes sobre el fútbol, ¿sí? Entonces, a partir de esto que ella analiza, es justamente que establece una vinculación entre el fútbol y la identidad. Vinculación que puede verse en la construcción de una identidad colectiva, como conversábamos la clase pasada, que se refleja en una identidad nacional, ¿no? Esto cuando juega, por ejemplo, un partido Argentina, que son los 11 jugadores los que están representando a la nación entera, ¿sí? A todos los argentinos, digamos. Que también habíamos empezado a trabajar esta idea un poco en la unidad 2 con Archetti, cuando él habla de fútbol,
Y Gándara agrega además de que esta construcción o este vínculo entre fútbol e identidad puede darse dentro de una dimensión colectiva y dentro de una dimensión individual también, ¿sí? Como el individuo cuando se define, cuando define quién es, también establece en esa definición algunas características vinculadas a el equipo de fútbol del barrio o el equipo de fútbol que hereda desde la cuna, ¿sí? Esto de soy hincha de Independiente desde la cuna, cuando desde que tengo un año tengo el carnet del club, etc. Y en este territorio de la identidad, ella hace especial hincapié eh, en las construcciones identitarias que vinculan al barrio con el club de pertenencia, ¿sí? Entonces ella va hablando en su texto de una geografía futbolera. Ella analiza el caso de algunos barrios de la capital federal y cómo pueden irse superponiendo este mapa del barrio con el mapa de algunos clubes. Eh, no sé si se acuerdan un poco de todo esto que hemos estado trabajando la clase pasada. Lo analiza específicamente, ¿no? Cuando ve el tema del discurso futbolero en el graffiti, que era lo que yo les comentaba que a fines de esta unidad era lo que nos interesaba. No íbamos a hacer tanto hincapié en los otros elementos que ella analiza, como los chistes, el lenguaje cotidiano, las canciones en las canchas, eso como que no lo íbamos a tomar. Y ella dice que en estos procesos identitarios que se establecen a través del graffiti, hay una marcación territorial, así la define ella, que vincula la historia del barrio con la historia del club, ¿sí? Yo les había comentado que también eso lo podíamos traspolar a Córdoba, a la ciudad de Córdoba, y que esa era la finalidad del práctico, ¿no? Que ustedes vayan sacando algunas fotos de graffiti a medida que van movilizándose por la ciudad, eh, que pudieran ir tomando esos registros para después analizarlo utilizando un poco las categorías que plantea la autora. Algunas de estas categorías que también trabajamos la clase pasada tenían que ver con la competencia por el espacio en la pared. No sé si se acuerdan esos murales que decían capo, ferro capo, o por ejemplo Atlanta copa todo, ¿sí? Que son letras grandes, con la idea justamente de ocupar espacio y hacerse notar, ¿sí? Esa es la metáfora de la competencia por fuera de la cancha que establecen los espectadores. Otra de las ideas que trabaja Gándara en el texto es esta frontera que se establece, una frontera imaginaria entre nosotros, ¿no? Entre los miembros de mi club, con los cuales yo me identifico y me siento representada, con los otros, los del equipo contrario, con los cuales me diferencio, ¿sí? A través de una serie de características y rasgos que habíamos también visto específicamente, que tenían que ver con deslegitimar al otro, o desprestigiarlo, o minimizarlo, y exaltar las cualidades positivas de mi equipo, ¿sí? Otro de los aspectos que ella analiza, que se pueden ver también en el graffiti, que ustedes lo tienen que tener en cuenta para cuando hagan su análisis en el práctico, es si hay algún intertexto con la música. Específicamente ella ve el vínculo entre el rock y el fútbol, y analiza, bueno, hay algunos grafitis que aparecían en Almagro, con la figura de Patricio Rey, por ejemplo, ¿sí? Como ha sido una vinculación también muy tradicional en el fútbol argentino, incluso también se lleva al terreno de las canciones de la cancha. Otro de los aspectos que ella también tenía en cuenta era esta guerra entre hinchadas, cuando veíamos que había un primer mural intervenido, donde después otro interlocutor venía y, y lo reintervenía, tachando, agregando, que eran como batallas, ¿sí? Como diálogos
establecidos en términos un poco de esto, de batallas, de guerra. También veíamos que todo graffiti tiene un mensaje verbal, en el sentido de que hay un escrito que ancla el mensaje icónico o el dibujo, y que lo explica brevemente. Esto, por ejemplo, lo que decía recién, si hay una imagen vinculada a la música y el rock, puede haber una frase de alguna canción, ¿sí? que se vincula directamente con ese club. También está por otro lado el mensaje icónico, que es la iconografía propia del club, puede ser el escudo, los colores del club, la imagen de algún dirigente o algún futbolista destacado. Y después los contenidos y los valores que están presentes en los grafitis, que eso también hace, que es lo que decía recién el compañero, ¿no? Que ella también analice esto de las palabras, los verbos que son utilizados, los sustantivos, la alusión a los sentimientos que genera el club, ¿sí? Bueno, todas estas categorías son las que interesa recuperar de los análisis que hace la autora, y que nosotros los apliquemos a nuestro propio registro fotográfico de lo que a ustedes les interese bueno, traer para el trabajo práctico, ¿sí? La idea es que ustedes puedan tomar la foto. Yo, siempre que hemos estado en la presencialidad, les pedía 2 fotos que las traían al curso, las proyectábamos, las mirábamos entre todos, y bueno, y después cada uno, si traían más, elegía cuál era como más rica para analizar en términos de lo que propone Lelia Gándara. El año pasado, como ya estábamos, bueno, con restricciones de circulación por la pandemia, yo entendía que a lo mejor había compañeros y compañeras que no podían tomar la foto, entonces hice un archivo con algunas opciones para que tengan. Y este año también se les pongo a disposición a ustedes por si se olvidan, pero la idea hace más rico y suma al análisis de ustedes que traigan algo que ustedes, un mural que a ustedes les haya llamado la atención por algo y que lo quieran analizar, ¿sí? O sea que eso yo lo voy a tener en cuenta cuando esté corrigiendo. Si dijeron, bueno, no, saco uno de las imágenes del archivo de la profe, o eh, uso mi propia foto, ¿sí? Bueno, no sé si quieren agregar algo a lo que venía contando sobre sobre los 2 textos de Lelia Gándara, o preguntar algo. No sé si están despiertos o dormidos, porque se quedan callados así y no sé si los estoy Estamos, profe, aburriendo. estamos. Ah, bueno. Voy a compartir pantalla ahora. Porque quiero que veamos, que hagamos como un pequeño ejercicio. A ver. Ahí les aparece, chicos y chicas, el PowerPoint que habíamos estado trabajando en la última clase. Sí, profe. Bárbaro. Bueno, un poco lo que quiero que hagamos ahora es que pensemos entre todos por qué uno de los textos de Lelia Gándara se llama Las voces del fútbol en la ciudad. ¿Sí? O sea, ¿a qué se refiere este título del artículo? ¿A qué remite? ¿Qué dicen esas voces y quiénes las pronuncian? ¿Sí? Yo acá les pongo 2 imágenes que no están en el texto de ella, porque como les contaba recién, ella se centra en Capital Federal, la ciudad de Buenos Aires, y en algunos barrios. Yo acá me voy por fuera de eso, pero bueno, traigo 2 imágenes también como para que sean disparadores de estas preguntas, ¿no? Que es un poco lo que, bueno, recién veníamos conversando, no hay demasiadas
cosa nueva, pero bueno, quiero que un poco lo reflexionemos juntos, eh, para después ya contar un poco de qué viene el tercer trabajo práctico. Este es un momento de ustedes. O sea, ¿quién, o sea, qué voz se refleja y qué se compara con el título? ¿Sería la pregunta? Claro, pues el texto, el primer texto que ustedes tienen de Gándara se llama Las voces del fútbol en la ciudad, ¿sí? Que es donde ella hace como un planteo más general, más teórico de, de todos sus postulados. Entonces, bueno, ¿a qué se refiere esto de las voces del fútbol en la ciudad? Después el otro texto que tienen, que es donde aparecen ya más las fotos de los grafitis, el texto se llama Graffiti, Fútbol e Identidad, ¿sí? Y ahí es ella coautora junto con Sebastián Codeseira. Es un trabajo que presentaron en unas jornadas de fútbol, cultura y sociedad ya hace algunos años, pero que a pesar de que ya hace algunos años que presentan nuestro trabajo, sigue teniendo mucha vigencia en el momento de analizar el discurso de los espectadores. ¿No les, no les surge ninguna idea con respecto a qué puede referirse el título? Las voces vendrían siendo los grafitis, es como o sea, con voces se refiere a una expresión, a una forma de explayarse en algo que sienten, y creo que las voces serían como los grafitis, o sea, Ajá. representan lo que en este caso van siendo los hinchas, representan Ujú. lo que ellos creen o defienden, sería. Perfecto. Bueno, ahí ya que una compañera se animó a romper el hielo, aprovechamos el puntapié. Bueno, y por ejemplo, ¿no? Acá tenemos dos imágenes, dos fotos. Una que es de Buenos Aires, es un graffiti que, bueno, en homenaje al Diego, ¿no? Un graffiti de la Paternal, y otro graffiti que es de la ciudad de Córdoba. En cualquiera de las dos imágenes, qué pueden decir con respecto a lo que ven en esa imagen y a lo que quiere decir la persona que los realizó, representando, ¿no? A toda la hinchada en caso de Talleres, ¿no? En el caso del graffiti de Córdoba, a la hinchada de Talleres, eh, por ejemplo. Digo, ¿qué pueden ver en esos grafitis? ¿Qué mensaje se quiere dejar? Yo lo Profe, yo tomo por creo ahí que como que son marcas que van dejando los hinchas en diferentes zonas de Córdoba, por ejemplo, los que son de acá, Sí. como para identificar que tal barrio sigue a ese club, y cuantos más grafitis de ese club haya, más simpatizantes son. Y eso también tiene una relevancia en cuanto al análisis del texto, porque mientras más son, es como que les marca a ellos un orgullo o un Ajá. estatus, y desmerece al resto de los clubes y de los Ujú. hinchas. Y ahí se crea la rivalidad. Claro, bien, bien. Esto que plantea ella, ¿no? La frontera entre el nosotros y los otros, ¿no? Había otro compañero también que quería decir algo. sí, 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 yo, profe, en cuanto al mural de Maradona, profe, Sí, ahí como el significado de imágenes, que bueno, porque ahí había debutado Maradona y eso, dice en la tierra de Dios, porque ahí después donde pisó Maradona, que se le consiguió un Dios acá casi en Argentina. ajá, bien. O sea que Ahí ahí tomando la figura. en ese mural estamos viendo un poco la historia del barrio también, ¿no? Que está vinculada con la propia historia del Diego. Sí, sí. Bien, cuando él se va de Villa Fiorito, se muda a la Paternal.
como que creo que la mayoría de los grafitis siempre se tiene como esa referencia geográfica para hacer, o sea, como referencia a una hinchada, pero en base a una determinada, a un determinado espacio geográfico. Ujú. Y por ejemplo, Por acá, ejemplo, en la cancha, o sea, otra voz de la hinchada que se podría decir también son las banderas. Que ajá, vas a la cancha y la mayoría dicen los nombres de los barrios. sí, Hay filiales que son, por ejemplo, de otros lugares de Argentina y también son el nombre de esos lugares. ujú, Siempre generalmente se hace referencia a un espacio geográfico en especial. perfecto. Y por Profe, ejemplo, en el acá mundo del taller también se ve esa diferencia futbolística con el rival, pues ya que no usan la B larga en Pueblo y la B ajá, corta. bien, está bueno eso que decís. ¿Cómo quieren diferenciarse? Uy, ya acá nos está avisando que queda poco tiempo. Bueno, estos son los ejercicios que yo les propongo hacer en el práctico, ¿sí? Por ejemplo, acá en el graffiti de la derecha de talleres, lo que decía el compañero, ¿no? Pueblo Colón. No usan la B larga. ¿Por qué no usan la B larga? ¿Qué es Pueblo Colón? Podemos ver que está el escudo de talleres, los colores propios del club. Hay un mensaje también verbal que dice los colores de mi alma, ¿sí? ¿A qué se refiere eso de los colores de mi alma? Ustedes vean también las dimensiones de las letras, de las oraciones, ¿sí? Que tiene que ver con esto de la competencia por el espacio en la pared, ¿no? Como esta idea de querer coparlo todo, de la que habla Lilia Profe, Gándara. Y si nos vamos al mural de la izquierda, vemos también que tiene determinados colores, ¿sí? Una selección de una imagen determinada, una frase determinada, ¿sí? Que se vincula con esa imagen, o sea, como que está esto de el mensaje verbal y el mensaje icónico vinculados, ¿no? Y que el mensaje escrito es lo que ancla y explica un poco el dibujo o, o la iconografía que está presente en el graffiti, ¿sí? ¿Qué más se les ocurre que podemos decir con respecto a estos grafitis? profe, yo Sí, estuve sacando fotos de algunos graffiti y sí, encontré unos talleres que es gigante, o sea, el escudo enorme ajá, y al lado es como que ocupa dos paredes más o menos. sí, Que tiene el bárbaro. escudo grande por un lado y del otro lado tiene el único grande escrito en grande también así. Bárbaro. Bueno, eso lo puedes usar. Bueno, Acá yo les voy a proyectar, lo voy a ampliar porque si no queda muy chiquita la letra para que se vea un poco mejor. Hoy me llevo hasta el principio. Bueno, acá yo les vuelvo a comentar un poco lo de las consignas y hoy se las voy a subir a la página de nuestra aula. El trabajo práctico número 3, ¿sí? Que es de esta unidad que, como les decía, es muy cortito lo que tienen para leer. Es más que nada eh, la- la- lo que tienen que hacer ustedes en cuanto a la reflexión, ¿no? En cuanto a vincular todos los aportes teóricos de la autora y bajarlos a un caso concreto. La consigna dice, a partir de los aportes de la clase y de la lectura de los textos de la autora Lelia Gándara, Las voces del fútbol en la ciudad y Graffiti, fútbol e identidad, tienen que seleccionar una foto de un graffiti o mural futbolero, preferentemente sacada por ustedes mismos, y elegir alguna o elegir alguna, en caso que no hayan sacado la foto, de las que aparecen en el banco de imágenes de la clase, que yo ya subí ese link del mural de Padlet. Se lo subí también como para que tuvieran una referencia de cómo pueden ser los,
las fotos que ustedes saquen, ¿sí? Que no hace falta tampoco que sea un súper graffiti, que puede ser un escrito más rápido, ¿sí? Más tipo vandálico, que también sirve, siempre que esté vinculado al fútbol, ¿no? Por supuesto. Algo que no dice acá en la consigna, pero que se los digo ahora, es que cuando ustedes pongan la foto en el escrito, cuéntanme en dónde la encontraron a la foto, ¿sí? ¿En qué zona, en qué barrio, en qué lugar? Porque justamente como veníamos charlando recién, es un dato importante a saber, ¿sí? Bueno, una vez que eligen la foto, realizar de manera individual un texto que acompañe esa foto, en donde analicen detalladamente la misma, utilizando las categorías conceptuales vistas en esta unidad, ¿sí? O sea, lo que yo quiero es que ustedes hagan el ejercicio de ver esa foto en los términos que lo plantea Lelia Gándara, ¿sí? Pueden sumarle a eso, por supuesto, que seguramente lo va a enriquecer, algunas apreciaciones de ustedes, ¿sí? Pero no quiero que solamente me pongan las apreciaciones de ustedes, porque si no, ¿para qué vimos todo lo que vimos en esta unidad 3? ¿Sí? Hago esta aclaración que a lo mejor parece sonsa, pero en algunos trabajos prácticos de la unidad 1, había compañeros que en algunos de los puntos solamente me hablaban de la opinión de ellos o de ellas, ¿sí? Y no utilizaban todo el marco teórico de la unidad y de la clase, ¿sí? Entonces, la idea de cada uno de los trabajos prácticos que yo le doy es que ustedes hagan jugar la teoría con el caso concreto de análisis, ¿sí? Bueno, ¿y en qué se puede ver estas categorías de las que habla la autora? Bueno, ustedes pueden pensar si en esa foto se da la relación entre la identidad futbolera con la identidad barrial, ¿sí? Entonces por eso yo les decía que, no sé, si han encontrado todo por la zona de ahí del ISAD, hay un montón de murales, sobre todo de talleres. Bueno, que cuenten un poco, ¿no? Cómo se da esta identidad futbolera con la identidad de la zona, la identidad de esos barrios que están por ahí. Si en ese mural se puede ver el intertexto con la música y cómo se da. A lo mejor no se da, entonces capaz que no hace falta que lo mencionen, pero sí aparecen valores presentes, ¿sí? Como por ejemplo las dos imágenes que veíamos recién, los colores de mi alma, ¿sí? Ahí hay como un contenido en cuanto a sentimientos, a valores, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo ese mensaje verbal, ese mensaje icónico? Yo les doy acá les menciono algunas de las categorías analíticas de Gándara. En el texto ella menciona muchas más, menciona como 7, 8 categorías a través de las cuales va analizando los grafitis. Entonces yo también los invito a que ustedes vayan al texto, vean cuáles son esas categorías y las piensen en función de la foto que han seleccionado, ¿sí? Y acá también hago otra aclaración. Hagan un texto que sea también rico en el análisis, y esto se los digo porque el año pasado un montón de compañeros entregaron esta actividad y algunos habían hecho un análisis que estaba buenísimo y otros un análisis como muy superficial, ¿sí? Que se quedaron en estas 3 cositas que yo menciono ahí. No hay un intertexto con la música porque no aparece ninguna referencia, ninguna canción, ni autor, ni... los valores presentes son tal, como así muy a los tuntún, ¿sí? Entonces, piensen también que esta es una oportunidad que están teniendo de demostrar que han leído el material, de que lo han comprendido, ¿sí? Es una instancia de evaluación. Bueno, y el tercer punto, el C, dice, en el discurso del fútbol, si algo está en juego, es la identidad. ¿Sí? Esta es una frase que aparece recurrentemente en el texto de Gándara. Entonces ustedes tienen que explicar de modo sintético y con sus palabras la idea central que plantea la autora al respecto, ¿sí? O sea, cómo está vinculado el fútbol con la identidad, que son los dos ejes, ¿no? de esta unidad 3.
Bueno, ahí les pongo como condición, ¿no? El escrito no debe superar las 700 palabras ni tener errores de ortografía. Y acá ya me pongo un poco más tajante. Si no se cumplen esos requisitos, no corrijo. Si un texto que tenga 1000 palabras, no lo voy a corregir. Directamente se los devuelvo y se recupera en las instancias de recuperación este práctico. Y esto lo aclaro porque también en el trabajo práctico 1 hubo algunos grupos que se pasaron de las palabras, pero bueno, como era el primer trabajo práctico, lo dejé pasar. Lo mismo que había muchos trabajos que tenían muchos errores de redacción, de ortografía. Entonces, una vez que escriban, chicos, vuelvan a revisar el escrito, ¿sí? Porque si no, para quien lo lee, da la sensación que lo hicieron a las apuradas y ustedes se están formando como periodistas deportivos, ¿sí? O sea, no es menor, no es un detalle menor cómo van a escribir, cómo van a expresar una idea, ¿sí? Cuando mencionen alguna parte del texto de Gándara, tienen que hacer la cita correspondiente también. Lo mismo si sacan algo de internet,